Buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la sesión número 4 de este curso taller. Y pues vamos a iniciar haciendo una breve recapitulación, ¿no? de las situaciones que hemos estado viendo a lo largo de estas 3 semanas en el proceso. Y para esto, bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a iniciar con un nuevo documento. Empezamos viendo lo que es la entrevista, que ese fue el paso número 1. En cuanto a la entrevista, digamos que ya quedó todo sin alguna duda, o hay algo que se desea hablar o platicar. Creo que nada. ¿Sí? Hoy por hoy, inclusive las entrevistas no es necesario que sean presenciales. Ustedes están viendo esto que se está utilizando aquí en Zoom. Por lo tanto, no es tan necesario, ¿no? Tal vez era necesario antes para los efectos del pago, pero como hoy existen transferencias, existen métodos alternativos de pago, pues entonces no es tan absolutamente necesario que el cliente venga aquí. Las entrevistas las podemos hasta grabar y nos sirven a nosotros como referencia para, para poder hacer una mejor redacción a la demanda. Ese es justamente el tercer punto, ¿no? La redacción de la demanda. ¿Cómo la vamos a hacer? Hay quienes insisten, y está correcto, en que nuestra demanda la hagamos fundada, ¿no? Y pongamos jurisprudencia. Podemos poner jurisprudencia, pero no es necesario, de manera así que lo establezca la ley, que fijemos los artículos en los cuales estamos nosotros basando nuestra pretensión. Si nosotros queremos hacer un divorcio sin expresión de causa, podemos decir que esta lo hacemos virtud a lo que dispone el artículo 141 del Código Civil, o bien podemos suprimir ese artículo, ¿no? Porque nosotros no tenemos la obligatoriedad de establecer la ley en la que vamos a expresar nuestras, De ahí viene el dicho de... dime los hechos y yo te diré el derecho, ¿sí? Entonces, ese viene desde el derecho romano. Dime los hechos y yo, juez, te diré el derecho, ¿sí? Aplica en todas las materias, ¿sí? Entonces, redactar la demanda. ¿Qué implica redactar la demanda? Que en primer lugar, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos el divorcio? Bien. Esa es nuestra parte de las acciones. Y de las acciones pueden derivar una acción principal que traiga como consecuencia otras. Por ejemplo, en el artículo, en la pretensión del divorcio, vamos a tener como consecuencia que guardia y custodia, convivencia, separaciones de bienes, alimentos, pensión compensatoria, ¿sí? Entonces tenemos una acción principal y acciones consecuentes. Por ejemplo, en materia civil, una acción principal, la terminación de un contrato de arrendamiento, como consecuencia, el pago de la cláusula penal establecida en el número 5 del contrato de arrendamiento, ¿sí? Consecuencia, el pago de los gastos y costas del juicio. Y aprovecho para hacer una precisión. En materia familiar, no existe condena para el pago de costos judiciales, ¿sí? Cada parte es responsable de sus costas,
¿sí? Luego, entonces, nuestra acción de reclamar el daño, el pago de los daños de los, de las costas judiciales no prospera, ¿sí? Porque en materia familiar no existe. Pero si nos vamos a la materia civil, por ejemplo, cancelación de un contrato de arrendamiento, esa es la acción principal. La acción secundaria, por ejemplo, podría ser, como ya se los había dicho, el pago de la indemnización por la cláusula penal. ¿Alguien sabe qué es una cláusula penal? Les digo, cláusula penal. Hacemos la duración del contrato, el objeto del contrato, duración, 2 años. Objeto, el bien inmueble fulano de tal. ¿Cómo acredito yo la titularidad del bien? Porque soy propietario del mismo y lo hago mediante la escritura pública fulana de tal. Hago la descripción de lo que va a hacerse, establezco cláusulas en el sentido de que queda prohibido o queda permitido el subarriendo. ¿Qué cosa quiere decir el subarriendo? Bueno, que yo este espacio que estoy utilizando se lo puedo rentar a otra persona adicionalmente, ¿no? Cláusula penal. ¿Qué sucede en caso de incumplimiento? Si yo no doy, yo no cumplo en los términos precisados, puede establecerse una pena. Por eso, cláusula penal, ¿sí? Puede establecerse una pena y esa pena se va a hacer efectiva si se dan estas condiciones, ¿sí? Entonces, en las acciones, la acción principal y las acciones secundarias, ¿sí? Después de esto, recordemos que los hechos siempre van de la mano de las pruebas. No tiene caso narrar un hecho si no lo vamos a sustentar con pruebas, ¿sí? Entonces, me casé, prueba documental pública. Tuve 2 hijos, prueba documental pública. Trabaja en tal lugar, prueba documental en vía de informe, si no tengo el documento, y además lo mejor es la prueba documental en vía de informe. No he tenido que pedir prestado desde tal tiempo, documentales privadas y testimoniales que van a reforzar mi dicho, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que acostumbrar, aunque en materia familiar esta omisión puede ser ignorada por la ley, tenemos que acostumbrarnos a hacer lo siguiente, el siguiente ejercicio. Las pruebas van relacionadas con los hechos. Prueba número 1, la relación con el hecho número 1. Prueba número 2, la relación con el hecho número 2. Prueba número 3 y 4 y 5, la relaciono con el hecho número 3. En la confesional, la relaciono con el 1, con el 2 y con el 3. Si son 4 hechos, no tengo que relacionar la prueba con todos los hechos, sino 1, 2, 3. ¿Sí? Dice el código que no se debe, queda abolida la práctica de relacionar todas las pruebas con todos los hechos. ¿Sí? Entonces, para que se lo fijen así como como una instrucción que desde niños venimos, porque nuestra mamá no las decía. Que decía, baja los codos de la mesa. Y se nos quedó, ¿o no? Para comer. No pongas los codos en la mesa. Y lo repetía, así, ustedes como mantra, ¿no? Que quede, para que ya sepan que no lo tienen que hacer, ¿sí? Y eso les sirve porque cuando ven el error en el otro, ya saben. Entonces, hacemos construcción de la demanda pensando en que cada hecho va a ir amarrado con una prueba, ¿sí? Después de esto, hechos, pruebas, va a venir nuestra solicitud de la medida provisional. ¿Puede existir medida provisional o no puede existir medida provisional? En materia de alimentos, si digamos, la mayor parte de las veces es algo
impensable el que no se ponga la medida provisional. Pero puede darse el caso de que no solicitamos la medida provisional. ¿Sí? ¿No está funcionando la luz, el cable? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, pero puede darse el caso que no solicitemos la medida provisional. ¿De acuerdo? Entonces, y después de la solicitud de la medida provisional, vamos por el punto petitorio. ¿Cuál es el punto petitorio? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que habiendo dado cumplimiento a las formas establecidas dentro del Código Civil, pedimos que ésta sea radicada, ¿sí? Que sea radicada. ¿Qué cosa quiere decir que sea radicada? Que se abra un expediente, ¿no? Y que como consecuencia de la radicación, una, se dicte la medida provisional y dos, que se concurra al emplazamiento de la parte demandada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya nuestra fase. Entonces el tercer punto sería la entrega de la demanda. ¿A dónde? A la autoridad. ¿Qué autoridad es? Jurisdiccional. Juris, de derecho, ¿no? Porque tenemos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces es una autoridad jurisdiccional. En Puebla puede tener otra denominación, puede ser juez de lo familiar, aquí es juez especializado, juez de primera instancia, especializado en materia familiar. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene otro nombre allá en Puebla. Entonces, ¿cómo lo homologamos? Bueno, es una autoridad jurisdiccional. ¿Estamos? Ya que tenemos hecha la entrega de la demanda, el siguiente paso para nosotros como abogados es estar al pendiente de un suceso. ¿Cuál es ese suceso? El auto de radicación. ¿Sí? Es el siguiente suceso que nos interesa. Y en este auto de radicación, nosotros lo que tenemos que advertir es cuál cuál es el sentido en el que viene Y tenemos que hacernos unas preguntas. La primera pregunta, ¿existe algún tipo de prevención? Si no existe ningún tipo de prevención para nosotros, bueno, vamos por el buen camino, vamos en caballo de Hacienda. Si existe alguna prevención, nosotros la tenemos que subsanar dentro del término que se establezca. Los términos que no se encuentran establecidos dentro de la ley se van a entender entendidos que se fijan en cuántos días, en 3 días. Así que ese término nosotros lo tenemos que tener grabado aquí en la memoria. Término que no está establecido en el código será el equivalente a 3 días. ¿Sí? ¿Existe prevención? Tenemos que darle cumplimiento en 3 días. Inmediatamente que es publicado, ¿corre ese término? No. Va a hacer efectos al día siguiente y posteriormente corre el término. ¿De acuerdo? Después de verificar que no exista prevención, el siguiente paso, de manera rápida, es observar si el petitorio relativo a la medida provisional nos fue concedido o no. Si nos fue concedido en los términos que nosotros deseamos, bueno, pues entonces ya no tenemos nada que hacer. Si la medida provisional sería algo increíble, que fuese concedida en un término superior a lo solicitado por nosotros, ¿tenemos que hacer algo? No tenemos que hacer algo porque nos está dando más de lo que pedimos. ¿Sí? Pero si el resultado de la medida provisional, vulgo, alimentos, porcentaje de alimentos, fuera inferior a la que nosotros solicitamos, tenemos que hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo? Una reclamación.
Sí. Ok. Entonces, si la medida fue inferior, procede la reclamación. En este caso, ¿ante quién vamos a meter la reclamación? ¿Y cuál sería el fundamento? Que es de los pocos artículos que hemos visto. ¿Cuál sería el fundamento de la reclamación? No, reclamación. Está bien, no se preocupe. 10. Sí. Entonces, no, 10 nada más. Ajá, sí. Entonces, ahí en ese sentido, 10 y 11 o 11 y 12 es del desistirse. ¿Sí? Entonces, procede la reclamación. ¿Ante quién vamos a meter la reclamación? Ante el mismo juez. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos necesarios para la procedencia de la reclamación? Que nuestras pruebas sean documentales y que consten dentro del expediente. Nosotros podemos irnos con las mismas pruebas que ya solicitamos o podemos también adjuntar otras pruebas, ¿sí? Que sean única y exclusivamente documentales para justificar que la medida provisional que nosotros solicitamos sea mayor a la que nos fue concedida. Y aquí en este caso vamos a tener dos consecuencias. La primera, que sea concedida la reclamación y que se aumente, ¿sí? En este caso, ¿tenemos algo que hacer nosotros? No, no tenemos nada que hacer. Pero tenemos el siguiente escenario, que la reclamación no prospere, ¿sí? Ahora, en este momento, en esta fase procesal, ¿está involucrada la otra parte, la parte demandada? Todavía no. Aquí en esta parte nosotros nos vamos solos. La otra parte todavía no tiene actividad. ¿Sí? En primer lugar, puede ser que esté, no está emplazada. ¿Por qué no está emplazada? A ver, respuestas. ¿Por qué no está emplazada? Porque se están avisando, ¿no? Todavía. Porque estamos aquí, miren, Cuando apenas fue en el auto de erradicación. Por lo tanto, la otra parte ni siquiera está enterada. ¿Sí? Tiene la presunción. Tiene la presunción de que viene una demanda, ¿no? Pero no está enterada. Pudiera, pero en este caso, como apenas está radicado, ¿sí? Todavía, para poder acceder a la demanda, tendría que hacer un salto procesal. ¿Cuál sería este? El emplazamiento por comparecencia. Así es. Antes no puede. Antes no puede. ¿Sí? Bueno, entonces, en el segundo escenario es de que la reclamación no prospere. Ante esta situación, nosotros sí podemos hacer algo. El artículo 210 establece que no existe medio alguno para combatir esta reclamación dentro del proceso así ordinario. No podemos ir ante el tribunal para hacer una reclamación sobre la reclamación. La única vía que va a existir va a ser a través ¿del qué? Del juicio de amparo, ¿qué? Indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque se trata de un auto. Si fuera una sentencia, sería un juicio de amparo directo. ¿Sí? Entonces, con este juicio de amparo indirecto, vamos a tener dos alternativas también. Vamos a irnos en contra vamos a señalar a nuestra autoridad responsable. Nos vamos a ir en contra de ese auto, ¿sí? Nosotros somos la parte quejosa. Hay un tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado?
¿Se demandado? El demandado es el tercero interesado, ¿sí? En este caso, vamos a tener otros dos escenarios. El primer escenario es de que el amparo prospere, ¿sí? Cuando el amparo prospera, nosotros tenemos que hacer algo, ya no. ¿Quién está validado para poder hacer algo al respecto? El tercero perjudicado. Y si el tercero perjudicado, ¿qué opción tiene? Va a tener la opción de la revisión en materia de amparo, ¿sí? Y si el tercero interesado mete una revisión en materia de amparo, ¿podemos hacer nosotros algo? La revisión no. ¿Sí? Podemos hacerlo de manera adhesiva, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener parte para poder expresar nuestros agravios o por qué nosotros podemos inconformarnos con el hecho de que él está, con lo que él está argumentando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si el amparo no prospera, ¿tenemos nosotros una alternativa? Sí, tenemos una alternativa, que sería irnos a la revisión. Y si nosotros nos vamos a la revisión, la otra parte tiene algo que hacer, sí, que se puede ir de manera adhesiva, ¿sí? Salud. Entonces, ahora, no hubo reclamación, no, perdón, la reclamación fue favorable para nosotros. El otro no ha intervenido hasta este momento. ¿Qué es la parte que sigue? La parte que sigue, bueno, es que cuando se dicta una medida provisional, recordemos que la persona de la mesa va a hacer una acción. ¿Qué acción va a hacer? ¿Cómo, perdón? Que el de la mesa va a hacer una acción cuando sale el auto de erradicación y hay una medida provisional. ¿Qué hace? ¿Manda a girar el oficio? Manda a girar el oficio. Y si no está en la ciudad, ¿Manda un exhorto? manda un exhorto, ¿sí? Entonces, si independientemente de la naturaleza fíjense, de la naturaleza de la medida provisional, él oficiosamente gira el oficio. Vamos a suponer que quedó un 40%. Nosotros estamos conformes, tenemos que vigilar nosotros que se gire el oficio. Si en la reclamación pedimos que se aumente el porcentaje, ¿sí? Se tendrá que volver a girar y sale favorable a nosotros la reclamación, se tendrá que volver a girar un nuevo oficio o un nuevo exhorto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Después de ahí va a seguir otra parte. ¿Cuál creen ustedes que sea la siguiente parte? La contestación a la demanda. No, El señor. emplazamiento. El emplazamiento. Déjalo más. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos que hacer el emplazamiento. Ahora, el emplazamiento va a ser una situación de estrategia también. ¿Sí? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Sí? Eso va a depender de nuestro caso. Pero independientemente de la conveniencia o no, el siguiente paso es
emplazar. ¿Sí? Después de emplazado, ¿qué momento procesal vamos a tener que esperar? Va a venir un ¿qué? Después del emplazamiento. Ajá. Ok. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a enterar de la contestación? Hacer el trabajo en actuario. Ajá. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Porque va a salir publicado un auto, ¿sí? En donde se va a precisar que se tiene por contestada la demanda. Ahora, pero también puede ocurrir otro escenario. Y el otro escenario es de que pasados los 9 días, nosotros advertimos, pues en primer lugar, que no existe ningún tipo de auto en donde se tiene a la demandada por contestada, y vemos que en la contestación, pues no hay, en el expediente no hay contestación. Entonces, ante este hecho, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer es una promoción. Ojo, olvídense de utilizar el término. Tenemos que hacer un oficio. ¿Quién es el que hace los oficios? Ujú. Pero, salud, pero ¿cómo podemos, para no decir exactamente las mesas, quién es el que hace los oficios? La autoridad jurisdiccional. Nosotros, abogados particulares, no hacemos oficios. Hacemos promociones o hacemos peticiones. Una promoción es una petición. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros desarrollemos es una promoción. Lo que ellos manden a terceros va a ser un oficio. ¿Sí? Nosotros el oficio, si ustedes ven cuando mandan a imprimir algo, ¿cuál es el tamaño cómo dice que viene, que ese es el tamaño? No, hay dos tamaños, digamos, comunes. Carta y legal. ¿Sí? Carta y legal. ¿Sí? Pero así viene, ¿no? Así es. Carta y legal. Carta, nosotros como particulares hacemos cartas, escritos, pero la autoridad no hace cartas ni escritos. ¿Qué hace? Oficios. Y por eso utiliza ese tipo de papel. Nosotros no, porque nosotros somos particulares. A nosotros dice, hay un principio en el que establece que las autoridades van a hacer todo aquello que les mandata, y los particulares podrán hacer todo aquello que la ley expresamente no los prohíbe. ¿Queda claro? Sí. Yo, como autoridad, voy a poder hacer solamente lo que la ley me dice que debo de hacer. Pero yo, como particular, puedo hacer cualquier cosa, excepto lo que la ley me ha prohibido. Si ustedes se dan cuenta, es diferente. Ahora bien, regresemos. Estamos entonces en que se tiene por contestada la demanda o el escenario diferente, que ha pasado los días, los 9 días, 10, 12, y no vemos el auto en donde la autoridad dice que se tiene por contestado a la parte demandada. Si no fuera así, nosotros vamos a hacer una promoción, un escrito, en donde le vamos a pedir a la autoridad que, virtud a que el término establecido por la ley, y le podemos adornar, ¿no? En el auto fulano de tal, de fecha mexicana de tal, donde se le otorgan 9 días, o podemos decir que virtud a que el término establecido por la ley ha fenecido, ha terminado, ha concluido, sin que conste en autos la contestación de la demanda, le pido
que se le tenga por no contestado y en ese sentido por rebelde. Y que se certifique dicha situación. ¿Quién tiene que certificar? El secretario de acuerdos tiene que certificar. ¿Por qué le pedimos que certifique? Bueno, porque va a tener que buscar, porque la promoción puede estar perdida. Y entonces el de acuerdo va a decir, perfecto, no hay promoción, no hay nada, no hay contestación a la demanda, y entonces se tiene materia familiar. ¿Cómo va a contestar? ¿En sentido afirmativo o en sentido negativo? Negativo. Si acordémonos que es en sentido afirmativo, sería un allanamiento. ¿Sí? Entonces va a tener sentido negativo. ¿Sí? Rebelde. Dice a todo, no, 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 no y no. Entonces, se le tiene por contestado en sentido negativo y perdido el derecho de ofrecer pruebas. ¿Cuál prueba sí podría ofrecer una persona que está en rebeldía? Yo estoy en rebeldía, perdí el derecho de ofrecer pruebas, pero hay una prueba que sí puedo dar supervivencia. ¿Sí? La que sale después. La que sale después, de la que yo no tuve noticia antes, sino que durante el proceso me entero que existe. ¿Sí? Por ejemplo, un escenario trágico, pero posible y real. Se fija la medida provisional a favor de la esposa y se ordena la pensión a la fuente laboral. Y él no contesta la demanda, se va como rebelde. ¿Sí? Se señala fecha para la audiencia del 2/19 y antes de que llegue la audiencia del 2/19 la mujer fallece. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entonces se puede ofrecer como prueba superviniente de parte del demandado el acta de defunción que acredita el fallecimiento de la parte actora y como consecuencia, al no existir parte autora, que se deberá proceder a la cancelación del porcentaje establecido. Yo puedo ofrecer pruebas, pero feneció mi derecho a ofrecerlo porque yo me fui rebelde. ¿Sí? Y que no se les venga a la mente la canción de rebelde. Sí. Tengo una duda. Si fallece la parte actora y pones como prueba, ¿qué sucede con la demanda? ¿Se cancela completamente? No necesariamente en todos los casos. Por ejemplo, fallece la parte actora por su propio derecho. Pero fallece la parte actora por su propio derecho y en representación de 3 menores. Ahí va a subsistir. Tal vez se podrá ver disminuida en cuanto al porcentaje de la actora por su propio derecho, pero no en cuanto a los 3. Sigue aplicando la pensión para ¿Sí? los 3 menores. Pero y si aplican la parte como es una guarda de custodia. Bueno, ahí ya cambiará el escenario. ¿Sí? Ahí va a cambiar el escenario. Porque la parte demandada tendría que promover nuevamente bueno, no nuevamente, tendría que promover la guardia de custodia para que estén a cargo de ella. Y tendría que acreditar que los menores están ahora bajo su resguardo, bajo su responsabilidad. Porque si estuvieran, por ejemplo, con el abuelo o con la abuela, ¿sí? Ellos pueden comparecer o sea, en representación de los nietos, de los menores. Entonces hay que ver el escenario, cómo se mueve. ¿Sí? Pero esa ya es otra historia. ¿Sí? Tengo una pregunta así, un poquito fuera. ¿De los menores siempre es necesario que se hagan consignas nada más? Dice la ley que para proteger su identidad podrá, Pero es opcional. o sea, es opcional. ¿Sí? Es opcional. Realmente es opcional porque a final de cuentas nosotros en las prevenciones que existen en los autos de erradicación también nos dice
que nosotros manifestemos nuestro derecho o nuestra oposición a que nuestros datos personales sean publicados o no. Y entonces en ese momento nosotros podemos pedir que se omitan nuestros datos personales. Y parece secreto, O sea, pueden aparecer con algunas iniciales o no aparecer. ¿Sí? Y así lo hacemos. ¿Sí? Pero no hay prohibición. Y como un principio que nos dice a nosotros que podemos hacer todo aquello que no está prohibido, dice la ley que ellos van a hacer lo que únicamente les establece. Entonces, ellos sí tienen esa obligación, pero nosotros no tenemos la prohibición. Así que nosotros podemos referirnos con el nombre completo y no pasa nada, porque es optativo. ¿Sí? Lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido para nosotros como particulares. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces tenemos el escenario que fue que se tiene por contestado y el escenario que no se tiene por contestado y se va a marcar como rebelde. Ahí muere. Ahí ya muere esa parte del proceso. Pero cuando se tuvo por contestada la demanda, nos van a fijar un término. ¿Sí? ¿Y ese término es de cuántos días? No. Cuando se tiene por contestada la demanda, nos van a fijar un término que son para los efectos de desahogo de la vista. En este desahogo de la vista, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Refutar lo que... Sí. Vamos a refutar lo que, lo que nos dijeron y objetar las pruebas. ¿Sí? Y vamos a objetar las pruebas. Entonces, esas van a ser nuestras opciones que vamos a tener. Voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, regresamos. Entonces, en el término que nos van a dar, como parte actora, vamos a poder refutar lo que la otra parte dijo en materia de su contestación, negó o afirmó, ¿sí? Y vamos a objetar las pruebas que ofreció, ¿sí? En ese sentido, bueno, el juez no se va a pronunciar y va a decir inmediatamente, esa prueba no vale. No, no lo va a decir. Va a guardar silencio y hasta la sentencia va a ser el pronunciamiento en el sentido de cómo considera él que son las pruebas, válidas, no válidas, las toma en cuenta o no las toma en cuenta. ¿Estamos? Bueno. Ahora, ya pasó cualquiera de los dos escenarios. Ahora vamos a la materia que nos va a ocupar ahora. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Ya tenemos contestada la demanda o ya tenemos señalada por rebelde? El siguiente paso va a ser el que vamos a mandar nosotros, ¿qué? Vamos a promover. El promover, vamos a mandar una promoción, un escrito para solicitar desahogo de pruebas. O lo que es lo mismo, la audiencia 219 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Que es la parte que vamos a estar viendo ahora. Ahora, ya tenemos, ay, perdón, me equivoqué. Esta parte no quedó grabada.
No quedó grabada, El último. ajá, pero aquí ya está, ¿no? Aquí ya está la parte que nos interesa. Ahora, como nosotros vamos a empezar a preparar nuestra audiencia, vamos a suponer que el día de ayer, que fue viernes 8 de septiembre, Ujú. salió la publicación de la audiencia. Y a ver, en ese sentido, nos dice que vamos a tener audiencia el día 2 de octubre. ¿Por qué el 2 de octubre? Porque el 2 de octubre no se olvida. Sí, el 2 de octubre vamos a tener audiencia. Y dice que vamos a tener la prueba confesional. Dice que vamos a tener la prueba testimonial y las documentales que nosotros exhibimos. ¿Sí? Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a preparar nuestras pruebas. Vamos a revisar el acuerdo y ver que nuestras pruebas estén bien. Y vamos a revisar las pruebas de la otra parte. No tanto para saber si están bien o no, o sea, para saber cómo están, porque pudieron darse errores. Por ejemplo, yo quise ofrecer una prueba confesional y en lugar de poner prueba confesional puse prueba testimonial. Y le puse prueba testimonial a cargo de mi contraparte. Salud. La que deberá ser citada de manera personal, dado que no tengo imperio sobre él. Entonces aquí hay una equivocación, porque yo ofrecí una prueba testimonial y dije a cargo de él, mi contraparte. ¿Eso es una prueba testimonial? ¿Una contraparte puede ofrecer testimonio? No. Puede ofrecer una confesión o puede producir una confesión, pero no, no un testimonio. ¿Quiénes son los que van a dar testimonio? Los terceros ajenos al juicio. ¿Estamos? Entonces, si ahí tenemos un error de la otra parte, esa prueba se canceló y eso nos beneficia. ¿Sí? Perjudica al otro, nos beneficia a nosotros. ¿Sí? No hay duda. Ahora, como estamos en este sentido, ¿qué dice, qué dice el artículo, lo que dice la ley en ese sentido? A ver, vamos a ver lo que dice la ley. Y nos vamos a ir al artículo 237. A ver, vamos a hacer algo. Bueno, no lo puedo hacer, pero no lo puedo mover. Sí, no, no tiene presionado en un costado. ¿Cuál quiere mover Ajá. de eso? Ah, ya. Ah, no, No, dice no, que. no, del otro. Bueno, ya quedó remediado. Vamos a aumentar esto para que. Ups. Para que. 200%. Ok. ¿Qué artículo dijimos? 237. Fíjense, 236. Pruebas deben de ser ofrecidas relacionándolas con cada uno de los hechos. ¿Sí? Dice, proporcionando nombre y domicilio de testigos y peritos.
pidiendo la citación de la contraparte. Bien. Las pruebas que no se relacionen en la forma prescrita serán desechadas, quedando además abolida la práctica de relacionar con todos los hechos de la demanda o contestación, con una salvedad, que en materia familiar esto no aplica. ¿Sale? Ok. Dice, la prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las posiciones. ¿Qué entendemos como posiciones? Pues las preguntas. ¿Sí? Fíjense, aquí en este sentido dice, si este se presentare cerrado, deberá guardarse en el secreto. ¿Sí? La prueba será admisible, aunque no se exhiba el pliego. ¿Pero qué dice? Pidiendo tan solo la citación. Pero si no concurriera el absolvente a la diligencia de prueba, no podrá ser declarado confeso, más que de aquellas posiciones que con anticipación se hubieran formulado. En español, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que yo ofrezco la prueba confesional, puedo o no puedo presentar en ese momento el sobre cerrado con las posiciones, ¿sí? Me van a señalar fecha y hora para la audiencia. En ese señalamiento me pueden hacer una prevención. Y en esa prevención va a decir, se le otorga el término de 3 días a la actora o a la demandada o a las partes para que exhiban en sobre cerrado el pliego de posiciones. De lo contrario, se le tendrá por desierta dicha prueba. ¿Sí? Nosotros desde el principio podemos, con la presentación de la demanda, podemos exhibir el sobre. Pero no es tan conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque todavía no sabemos la posición de la otra persona. No sabemos qué nos va a contestar. ¿Sí? Por eso conviene exhibir el pliego en forma posterior. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces esta eh, cómo vamos a hacer las posiciones? Ay, no quedó compartido, sí, ya quedó compartido. ¿Cómo vamos a hacer el pliego de posiciones? En este caso, nosotros, por ejemplo, por este conducto, el número del expediente, la autoridad jurisdiccional, nosotros con la personalidad que tenemos acreditada, por este conducto comparecemos ante usted para exhibir el pliego de posiciones que adjunto en sobre cerrado, ¿sí? Para que previa calificación de legal que se haga, sea absuelto, o sea desahogado por mi contraria, ¿sí? Previa calificación de legal. ¿Por qué esa frase? Porque la ley establece que las posiciones no podrán ser insidiosas, no podrán ofuscar tampoco la inteligencia del otro. ¿Qué cosa quiere decir que sea insidiosa? A ver, ¿alguien me ayuda a buscar en diccionario, en Google, qué significa insidiosa? Un incidente. No. Karmas hechas, ¿Eh? acechanzas. Karmas hechanzas, usado, usada, o usadas también como pues hace con acechanza. ¿Qué es la acechanza? A ver, otra definición.
¿Sí tienen acceso aquí a internet? ¿Ya tienen ¿Qué la se hace clave? con un engaño? ¿Sí? ¿Sí tienen acceso aquí a internet? ¿Sí? Yo no. Ahorita ya te Sí. sabes la clave, papás. Entonces, insidiosas es a ver quién más tiene. ¿Qué dice lo mismo? Se llama acechanzas. ¿Qué más? Usada también como digo, que se hace con acechanzas. Que se hace con engaño o que es malicioso. ¿Ok? Con la con apariencia. ¿Ok? inofensiva. ¿Sí? ¿Qué se hace con engaño? ¿Sí? Ese tipo de preguntas o de posiciones, cuando las advierte el juez, puede decir, esta no pasa, no prospera. ¿Sí? Cuando se refieren a hechos confesados o cuando se refieren a hechos distintos de los contenidos en el escrito de demanda o en su contestación. ¿Sí? Entonces, pues, para tal efecto, yo les recomiendo que cuando hagan la redacción de su pliego de posiciones, lo hagan a través de la siguiente premisa. ¿Mande? ¿Otra vez se congeló? ¿Lo desconecta con? No, ahorita no sé qué es lo que pase, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, continuamos entonces. Decía yo que hay que hacer anteponer esta frase, ¿no? En la construcción de nuestro pliego de posiciones. Dirá, sí, cierto, coma, como lo es, que, y viene nuestra primera posición. Este es un ejemplo, vamos a ponerlo absurdo, pero lo vamos a poner a modo de ser ilustrativo, ¿sí? Que usted está casado con la señora fulana de tal. ¿Por qué absurdo? Porque, bueno, tenemos el acta de matrimonio, ¿no? Porque es innecesario, pero lo ponemos de esa manera, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que ser de forma positiva. Positiva, o sea, no, no hay que confundirlo. O sea, positiva es de que, ay, que es muy bueno, o sea, positiva es en el sentido de que la respuesta es absolutamente sí, de que la respuesta es sí, a eso se refiere. ¿Queda claro? No importa si no ponemos opción. Eso no importa, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque va direccionado a él, ¿no? La mesa está. Sí. Al poner eso, luego sí crea confusión, ¿sí? Sí crea confusión. Yo, por ejemplo, a mis testigos, a mis clientes, yo les digo, las posiciones están hechas para que usted conteste sí. Cuando usted contesta sí, está confesando. Y la confesión favorece a la otra parte. Pero hay posiciones o hay preguntas que debe de contestar que sí. De lo contrario, estaría cayendo en una falsedad. Y una falsedad podría derivar en la comisión de un delito. ¿Sí? Luego, entonces, mi consejo, porque yo no sé las preguntas que vaya a hacer la otra parte, es, si la pregunta es tan obvia que negarlo es inútil,
hay que contestar sí. Ejemplos de esto. ¿Usted está casada con el señor fulano de tal? Pues sí. ¿Usted tiene 2 hijos con fulano de tal? Pues sí. ¿Usted percibe la cantidad de 20 pesos y eso es algo que nosotros lo alegamos como un hecho cierto? Pues sí. O sea, nosotros lo dejamos como un hecho cierto. ¿Sí? Que no es lo mismo de que usted recibe una pensión amplia, suficiente y bastante para satisfacer todas sus necesidades. ¿Cuál sería la respuesta? No. No. Ahora, le digo lo siguiente. Cuando usted tenga una duda, no sepa la manera en la que debe de contestar, haga lo siguiente, pida que le vuelvan a formular la pregunta, ¿sí? Y si no le queda claro, entonces la respuesta es no. Ante la duda, la respuesta es no, ¿sí? Y de esa manera vamos a evitar que, que, que la vaya a regar, ¿sí? Porque si estamos considerando que en una prueba confesional una respuesta sí es confesión y beneficia a la otra parte, entonces en caso de alguna duda, la respuesta es no. ¿Y en qué momento se presentan ese tipo de dudas? Cuando que diga la absolvente de la prueba que el oferente y empieza, y eso ofusca. Eso dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿No? O sea, si nosotros que estamos en la práctica o en el ejercicio del derecho podemos confundirnos, más la otra parte que no está acostumbrado a estos términos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos oportunidad de refutar eso, o sea, el juez califica, pero después nosotros podemos vamos a tener una oportunidad de, de argumentar o decir que eso no fue correcto. Ahora, fíjense, vean el artículo 250. Aquí ya se me pasó otra vez. Vean el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles. Pues sí, está grabando. Sí, sí, Nada más. sí, el 250. Pero se los mandé. Ya lo deben de tener guardado en su computadora. A ver, Oscar Edgar. El 250 del Código de Procedimientos Civiles. ¿No lo tienes? Sí. ¿Ya? A ver, adelante. Artículo 250. Las posiciones deben articularse en términos precisos. Precisos. Ajá, ¿qué más? No han de ser insidiosas. Insidiosas. Ya No quedamos. contendrán más que un solo hecho cada una. Un y solo hecho. No, no debe decir. Que diga si es cierto como lo es que usted está casada y tiene 2 hijos. Ya son 2 hechos. Siguiente. Y este ha de ser propio del que declara. Punto importante. Propio del que declara. ¿Sí? Dirá si es cierto, como lo es, que su esposa se encuentra abandonada. ¿Es cierto? ¿Es un hecho? ¿Cumple con los requisitos? ¿Cuál es el último punto? A ver. ¿Cuál es el último punto? Y este ha de ser propio del que declara. Ya está hablando A ver, de la esposa, fíjense. no precisamente de él. Fíjense la diferencia. Ejemplo burdo. Ejemplo burdo, pero ilustrativo. Dirá si es cierto, como lo es, que abandonó a su esposa. Dirá si es cierto, como lo es,
que su esposa está abandonada. Pues es que se puede confundir, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? En la primera que dije. Usted ¿Por qué? abandonó. O sea, dije ejemplo burdo, nada más efecto ilustrativo. Que usted abandonó a su esposa. ¿Es un hecho propio? Es un hecho propio. Sí. ¿Sí? Y en el otro estamos hablando que su esposa está abandonada. ¿Es hecho propio? Es de otra persona. ¿Sí? Ok. Depende de cómo se formule. ¿Sí? Entonces, no insidiosa, en sentido afirmativo, hecho propio y debe de ser clara. ¿Sí? Luego, entonces, si fuera calificada como de legal y nosotros advertimos que eso no es cierto, podemos refutarlo. ¿Sí? Ahora, otro de los puntos, 259, artículo 259. Artículo 259. Se tendrá por confeso al articulante respecto a los hechos propios que afirme en las posiciones. Ok. En español, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿O quedó claro para todos? ¿Quién? La parte de... ¿No? ¿Cómo dice? A ver, dicen, ¿quién es el oferente? ¿El qué? El oferente. ¿Quién es el oferente? ¿Por qué se lo pregunta? A ver, vuelvo a leer el 259. Se tendrá por confeso al articulante respecto a los hechos propios que afirmare en las posiciones. Punto. ¿Quién es el articulante? A ver, respuestas. Cada quien diga la que sea, aunque esté equivocada. Articulante. Pues, ajá, ¿Quién es el articulante? Aquí está una. El que pregunta, el que formula, el que formula. ¿Quién es el articulante? El que responde. El que responde, El que formula. el que por mayoría, el que formula, articula, ¿sí? Articula. Ahora, otra vez, ¿qué dice? Se tendrá, Por confeso al articulante respecto. se tendrá por confeso al articulante. ¿Sí? En español, ¿qué quiere decir? Que si yo digo, dirá si es cierto, como lo es, que usted está casado con la señora fulana de tal, eso es una confesión mía. Sí. Yo hice la pregunta, yo lo estoy confesando. Eso quiere decir, todo lo que ustedes pregunten, todo lo que ustedes formulen en un pliego de posiciones, es una confesión de ustedes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o hay duda? No, claro. A ver, licenciada. ¿Cuál es la duda? Con toda confianza. Si estás haciendo las preguntas, es porque estás afirmando un hecho. Ajá, así de simple. ¿Sí? Así de simple. Si yo, lo complementan, yo estoy preguntando esto porque yo digo que así es. Ya se demostró antes, ¿no? O sea, no es de que se haya demostrado antes, porque se va a demostrar en qué momento, cuando la otra persona contesta, sí, ahí se demuestra, pero yo lo dije, entonces es verdad. En base a lo que ya sabía. Por ejemplo, yo quiero acreditar estilo de vida y le digo a Bobby, dirá si es cierto como lo es que usted le pagó estudios a su hija en el colegio Tepeyac. Sí, va a decir. Ok. Que el costo del semestre ascendía a 60,000 pesos. Sí,
que el costo de los uniformes era de 10,000 pesos. Sí, que usted le pagaba transporte a su hija, fulana de tal, por un monto de 20,000 pesos mensuales. Sí, que usted le pagaba clases de ballet a su hija en el XYZ por un monto de 20,000. Sí, que usted la inscribió en el Club Deportivo Petrolero y pagaba una cuota de tanto. Sí, que usted siempre vistió con ropa exclusiva de la marca fulana de tal a su hija mengana de tal. Sí, el otro pavoneándose, ¿no? Porque, sí, que usted tiene ingresos suficientes propios para tener un buen estilo de vida. No, ¿sí? O sea, yo todo lo que dije es una confesión mía, que se perfecciona cuando él contesta sí. Cuando él contesta no, entonces, digamos, no se perfecciona. Pero ahora, por ejemplo, sobre esto, viene la presuncional lega humana, que habiendo contestado en forma afirmativa, las preguntas fulano de tal, que implica que en efecto él tiene ingresos propios, aunque lo niegue, pero se deducen por lo, ¿me entienden? Sí, sí, sí. El punto es, todo lo que yo digo en un pliego de posiciones es una confesión mía. Es donde entra la pensión de la misma, todo lo que me favorece. Ujú. Sí, bueno, en concreto sí. ¿Estamos entendidos? Ahora, después de esto, dice, a ver, continúa leyéndolo, por favor. Dos. Era el 254, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice el 251? ¿Sí? Está por completo a los tripulantes los hechos propios que afirmar Ajá, en las posiciones. ok, ¿qué más? ¿Es todo? Ahí también. Bueno, 253. 253. Las contestaciones deberán ser categóricas en sentido afirmativo o negativo. ¿Qué es categórico? ¿Sí o no? Es categórico. ¿Sí o no? Luego, Pudiendo el que las dé agregar las explicaciones que estime convenientes. ahora, pausa. Pudiendo. O sea, tiene la opción, no la obligación. ¿Sí? Ojo con las palabras, ¿eh? Porque bueno, las palabras tienen mucho poder y significado. Pudiendo. Ustedes pueden aleccionar a su cliente a que conteste sí o no, o que conteste sí o no y lo demás lo agreguen. Pero al momento de calificar, basta con que confiesen sí o no. Sí es confesión, no es negación. ¿Sí? Continúe. Agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pide. O las que el juez le pide, que casi no se da ese tipo de El juez situación. puede agregar una. Podría, pero casi no se da ese detalle. Ahora, viene una jugada de pizarrón, el 254. ¿Qué es el 254? 254. La parte que promovió la prueba puede formular posiciones al absolvente. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de formularlas en el acto al articulante si hubiera asistido. ¿Qué cosa quiere decir esto?
el articulante pregunta al oferente. El oferente, después de haber respondido, dice que a su vez puede formular posiciones al articulante. Entonces, pueden ser posiciones nuevas que no se hayan preguntado. ¿No? Ahí se pueden. No es que el articulante vuelva a preguntar al oferente, sino que el oferente puede invertir el papel. Dice, ahora voy yo. Pues en qué momento. Después de que termina. Por ejemplo, yo no ofrecí pliego. Yo no ofrecí la confesional. Pero tengo esa opción. Ojo, muy pocas veces la hacen prosperar, pero la podemos tener como un argumento para, si nosotros queremos alargar un juicio, si nosotros queremos postergarlo, si nosotros queremos irnos más allá, agotar muchas instancias, podemos utilizarlo como estrategia. Porque si el juez nos desecha y nos dice que no, hay una violación procesal, una violación al debido proceso. Porque el 254 dice que yo tengo esa oportunidad, ese derecho como oportunidad procesal. ¿Lo digo yo? No, lo dice el 254. Y si el juez me hace nugatorio ese derecho, entonces me estás afectando. Y si me estás afectando, entonces es una violación al proceso. ¿Me entienden? Entonces, si yo estoy construyendo un caso y veo complicaciones, o lo que quiero es alargar, o lo que ahí puedo tener oportunidad para una violación procesal que voy a sembrar para que más adelante me ve. Esto, lo de reformular, las posiciones se hacen en ese momento o se hace como una promoción. No, en ese momento, en ese momento, se tiene que- en ese momento. Pues ya terminó. Ahora bien, con fundamento en lo que establece el artículo 254, en su párrafo segundo, en su párrafo infan, o deseo formular posiciones al articulante. Y el de la mesa va a que, no se puede, licenciado, y el otro va a decir, no se puede. Les voy a decir, bueno, yo estoy diciendo que con fundamento en lo que dice el artículo 254, lo quiero hacer. No es que la oportunidad procesal lo tenía que ser en su pliego de posiciones. El artículo 154 lo dice. Yo quiero que usted me diga si prospera o no prospera. Si me dice que no, que me lo funde. Y si me lo funda, yo tendré la oportunidad, ¿sí?, de reclamarlo o no. Pero cuando no metí el pliego, es mi oportunidad. O sea, es como les dije, una jugada de pizarrón, ¿no? Que la practicamos para poder tener una violación procesal que nos pueda beneficiar más adelante. Porque no todos los jueces la aceptan. A mí un juez solamente sí me lo aceptó, los demás no. Y cuando no lo aceptan, ya tengo una violación. ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo una violación. Y al tener esa violación, tengo materia para dilatar las cosas. ¿Sí? Eso es independiente a lo que ponemos al término de las posiciones, donde dice me reservo el derecho de familia. Es independiente. Ah, sí, por completo. Por completo. Eso me reservo el derecho a seguir formulando. Podemos seguir haciendo. Nada más una sola vez. No puede estar reservándose. O sea, se va a reservar el derecho, sí. Y le tacharon todas. Entonces va a poder hacer otra vez posiciones en ese momento. Sí, en ese momento. Ajá. Vamos a suponer, llegó y le calificaron 10. Ok, está bien. Absuelve. Después de que absolvió, le van a preguntar, ¿desea formular más posiciones? ¿Sí me queda? ¿Sí les queda claro? Primero, a ver, toca la confesional. ¿Metió el sobre? Sí, sí metió el sobre. Le va a preguntar el de la mesa. Ok, voy a ir al secreto. ¿Sí? Capitulemos. El secreto es la caja fuerte. Va y saca el sobre.
saca el sobre, lo lleva con el juez califica, ¿sí? El juez califica, ¿eh? Chicago se calienta. ¿Qué que voy a Chicago? No, bueno, el juez califica y una vez que calificó, va y hace las posiciones, ¿sí? Hace las posiciones, las pregunta a la otra parte, ¿sí? Después de que preguntó la otra parte, después de que hizo la pregunta, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Le terminaron todas las preguntas y le va a decir, ¿desea preguntar, formular más posiciones? ¿Sí? ¿Desea formular más posiciones? Y a uno le puede responder sí, le puede uno responder no. Si la respuesta es sí, le van a decir voy a hacer una pausa. Ok, bueno, entonces regresamos. Yo soy el de la mesa. Actor y demandado. Estamos en la prueba confesional. Él, él es el demandado en este caso. Él es el que debe de absolver las posiciones. ¿Vamos? Le pregunto al actor, yo el de la mesa. ¿Metió un sobre? ¿Un pliego? Sí. Ok. Entonces yo el de la mesa me voy a parar y voy a ir al archivo donde está el secreto. Llego, reviso, expediente fulano de tal, aquí está el sobre, lo abro y voy con el juez o con el secretario de acuerdos. Entonces quedan ahí en la mesa. El otro está ahí pendiente. Y le pregunto al juez, yo encargado de la mesa, ese es el pliego, me lo califique. Y él va a verificar que las preguntas no sean insidiosas, que tengan relación con los hechos, que sean formuladas en sentido positivo y qué más, y que sean hechos propios del absolvente. ¿Sí? Entonces, si cumplen con estos lineamientos, yo califico de legal y se los doy a la persona de la mesa. Le voy a poner una palomita y le voy a echar una firmita. Regreso. Y él me va a preguntar, ¿me salieron bien? Sí, yo lo hago. Me dice, sí, están todas calificadas de legal. Ah, bueno. Que pase el absolvente. Él se tiene que retirar porque él es el abogado. Ah, no, él es el abogado del demandado, ¿no? Tenemos actor y demandado. ¿Sí? Abogados, y él es el demandado a la persona, ¿no? Él se tiene que retirar porque no tiene que estar presente en el desahogo de la prueba confesional. Él sí se tiene que retirar porque tienen que estar escuchando. ¿Sabemos? Se retira y la persona de la mesa le hace la explicación, le dice que tiene que constar en sentido categórico sí o no, y que si quiere puede agregar lo que él quiera. Entonces le empieza a preguntar y él empieza a responder. Terminan las 10 que fueron calificadas de legal. Termina y yo de la mesa le pregunto, ¿desea formular más posiciones? Porque vi que decía hasta el final que se reservaba el derecho. Si no se reservaba el derecho, ya no le pregunto nada. Ahí queda. ¿Desea preguntar más al respecto? Él puede decir sí. Si dice que sí, la persona de la mesa le va a decir a él, por favor, ¿se va para aquel lado? ¿Sí? O él puede decir, no, pues que se quede, no hay problema. ¿Eh? Y él viene y de viva voz me dice la 11, la 12, la 13, la 14, porque quedamos que eran 10. ¿Sí? Empieza a hacer las preguntas. La de la mesa, o el de la mesa, lo que va a hacer es ir de nueva cuenta con el juez o con el secretario de acuerdos para que las califique.
¿Sí? Ok. Vamos a suponer que de las 4 que hizo, nada más una calificó de legal. Y entonces ya no le va a decir otra vez, de ser reforma, no, ya no, porque ya, Así fue la ¿sí? actualidad. Ya formuló las que quiso formular, ya no hay otra vez y otra vez infinito, ¿no? Pues, Hay límite de preguntas. no límite de preguntas, límite de oportunidad para hacerlo. O sea, en la primera oportunidad que hizo y la segunda donde se reservó el derecho para poder hacer más, pero no de que infinito. Bueno, Es en cuanto a los hechos, nada. ¿sí? Entonces, le va a decir, venga para acá, a ver, le hizo esta pregunta, le lo va a decir, contesta sí o no, ok, es todo. Él puede llegar, revisar y objetar, ¿sí? Que la pregunta fue si fue insidiosa, si no fue relacionada a los hechos, va a ser buena manifestación, ¿sí? O si él está diciendo mentiras, va a poder hacer manifestación al respecto. Va a pedir, por ejemplo, que se reserva el derecho para ejercitar acción, solicitar el ejercicio de la acción penal, va a pedir que se le dé vista al fiscal escrito, va a pedir la copia certificada de la audiencia, o sea, va a poder hacer cualquier cosa. O, si considera que no hay necesidad de nada, va a decir, me abstengo de cualquier manifestación y ya. Si hay más pruebas pendientes, bueno, se va a seguir, pero eso lo vamos a ver después de la pausa.